La relación laboral comporta una serie de obligaciones tanto para el trabajador como para el empresario, y del mismo modo que el incumplimiento de esas obligaciones por parte del trabajador puede provocarle sanciones disciplinarias o incluso el despido, el incumplimiento por parte del empresario también tiene consecuencias. Se le pueden imponer multas por la inspección de trabajo y el trabajador en algunos casos puede solicitar el autodespido o, mejor denominado, la extinción por incumplimiento grave del empresario, que es el término que se utiliza en el Estatuto de los Trabajadores. En este vídeo vamos a hablar sobre esta opción, el autodespido del trabajador en caso de incumplimiento grave por parte del empresario. Bienvenidos, estimados seguidores, a un nuevo episodio de Laboracast. Estoy de nuevo con Sergio García, abogado laboralista y graduado social. Buenos días, Sergio. Buenos días, encantado de estar una vez más aquí. Hoy vamos a hablar de un tema esencial para el conocimiento de los trabajadores. Es un tema prácticamente de autodefensa del trabajador frente a incumplimientos por parte de la empresa que muchas veces ocurren. Es muy frecuente que un trabajador padezca lamentablemente incumplimientos por parte de su empresario, ¿verdad? Sí, es un tema esencial, pero sin embargo desconocido, porque muchas veces los trabajadores no lo saben, que hasta qué punto el incumplimiento del empresario también conlleva responsabilidades para el empresario, porque estamos acostumbrados a que cuando alguien incumple, normalmente es el trabajador, tiene a consecuencia pues una sanción o incluso un despido. Pero, ¿qué pasa cuando incumple el empresario? Si este incumplimiento es sobre la persona trabajadora, esta persona trabajadora puede incluso llegar a extinguir el contrato de trabajo, percibir una indemnización equivalente al despido improcedente de 33 días por año y pasar al desempleo. Es lo que en las redes sociales se llama el autodespido, que es, bueno, me voy a autodespedir aquí. Ahí considero que hay un incumplimiento, me voy a autodespedir. Para mí no es un término correcto porque el autodespido no existe. Es un término coloquial que se ha puesto de moda, sobre todo exacto, en TikTok y en redes sociales. Exacto, pero tiene muchos requisitos, que es de lo que vamos a hablar, porque no se trata de, bueno, saco mi as de la manga y digo, me autodespido. No, así como la empresa sí que en principio lo puede hacer, te puede despedir en términos generales, pagando te puede despedir cuando quiera, pues el trabajador no puede autodespedirse cuando quiera. Debe valorar un poco más la situación, las circunstancias y en caso de viabilidad pues ya presentar una demanda para conseguir esa extinción. Y sobre eso vamos a hablar en el vídeo de hoy, pero antes vamos a comentar cuáles son esos posibles incumplimientos por parte de la empresa que pueden dar lugar a ese autodespido o a esa extinción de la relación laboral por parte del trabajador. Claro. El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores nos nombra 3 supuestos, pero realmente en el último de ellos, que es como un cajón desastre, caben muchos tipos de incumplimiento. Sí. Son 3. El primero sería las modificaciones sustanciales que redunden en un menoscabo de la dignidad. Y ahora, si quieres, vamos a comentarlo. ¿Qué significa? La segunda causa sería el retraso en el salario o el impago de salarios, es decir, que siempre te vayan retrasando las nóminas o que te vayan adeudando nóminas completas. Y la tercera causa que contempla el Estatuto de los Trabajadores es cualquier otro incumplimiento, ¿no? Y entonces ahí es verdad que sí que es un cajón desastre y hay que verlo. ¿Te parece? Vamos hablando por partes. Sí. El primero, traducido en términos entendibles, sería como una degradación profesional. A un trabajador que tiene una categoría profesional concreta se le degrada profesionalmente sin respetar el procedimiento previsto para la modificación de las condiciones laborales. Hay un procedimiento en el que el empresario, si lo precisa, puede modificar las funciones, las categorías profesionales e incluso los grupos profesionales de sus trabajadores, pero debe seguirse un procedimiento
procedimiento alegando una justa causa por parte de la empresa, etcétera. Cuando no se sigue ese procedimiento y esa degradación profesional tiene lugar, por ejemplo, por una represalia, ¿no? Te estoy reclamando algo, o lo que sea, un complemento que pone en el convenio colectivo, o que me modifiques cualquier condición, un horario, por ejemplo, por conciliación familiar, y al empresario no le gusta y como represalia pues decide degradarlo. Por ejemplo, pues a un encargado de restaurante se le puede degradar a camarero, simple y llanamente. Eso sería una degradación, y si concurre además una represalia, es decir, que esa degradación tiene lugar como consecuencia de una represalia, pues yo creo que ahí sí que se cumplen los elementos necesarios para valorar la extinción por incumplimiento grave del empresario, porque esto se considera un incumplimiento grave del empresario, y efectivamente extinguir la relación laboral con la misma indemnización que correspondería para un despido improcedente. Serían 33 días de salario por año trabajado por toda la antigüedad a partir del año 2012, y para quienes tengan una antigüedad anterior a 2012, 45 días de salario por año trabajado. El segundo incumplimiento te lo dejo a ti. Sí, en eso, bueno, sobre el primer incumplimiento lo que sí que quería matizar es que se tienen que dar ambas situaciones, es decir, que concurra esa modificación que no ha seguido el cauce adecuado y que además redunde en un menoscabo a la dignidad del trabajador, y ahí está probablemente la dificultad de si esa degradación de categoría, como decías, de encargado a camarero, redunda en menoscabo a la dignidad. Eso es una cuestión de prueba muchas veces, porque no están... Normalmente no vamos a encontrar el caso tan sencillo donde el empresario le dice, pues ahora vas a ser un camarero de mierda, o ahora te voy a dejar limpiando, vas a hacer el trabajo más duro, donde ya sí que delante de todo el mundo, donde se le está humillando, o hay que aportar indicios de ese castigo, ¿no? Castigo, claro, entre comillas, claro, por parte del empresario. Esa es la dificultad con ese tipo de reclamación. A ver, muchas veces esos indicios vienen también porque el trabajador ha ejercido algún derecho. Siempre hay un contexto de represalia, o un contexto de bajas de IT por el medio, una situación. O maternidad o algo así. Normalmente sí, normalmente suele ser eso. Luego a lo mejor una empresa que no está bien asesorada, que piensa que puede tomar la decisión que quiera, pues ahora eras encargado, pero ahora me haces falta de camarero, pues te pongo a camarero. Ahora trabajabas en una ciudad y digo, no, te llevo al otro centro. Bueno, si hay un déficit de asesoramiento, pues a lo mejor está haciendo cosas que no puede hacer, y no hay una intención de menoscabar la dignidad. Pero normalmente el caso que vamos a tener siempre suele ser el del conflicto, el de la presión, donde se está buscando probablemente que el trabajador abandone el puesto de trabajo al final. Claro. Entonces, esta medida sí que es muy importante conocerla, porque es la defensa que tiene el trabajador para actuar frente a estas situaciones. Además que estas situaciones pueden conllevar medidas cautelares, como por ejemplo que puedas, como estamos siempre hablando de incumplimientos, que el trabajador pueda solicitar que se le permita dejar de trabajar, que no tenga la obligación de ir al puesto de trabajo. Luego hablaremos sobre las medidas cautelares de forma genérica, pero siguiendo con los posibles incumplimientos que puede cometer el empresario. El segundo es la falta de abono del salario o el retraso reiterado. Aquí, claro, el estatuto no especifica cuándo se entiende que hay falta de abono, cuántas nóminas tienen que ser, cuándo se entiende de que hay retraso, si una nómina vale, si no vale. Y han sido los tribunales, pues a través de la jurisprudencia que se ha ido construyendo, las sentencias nos han ido diciendo cuándo estamos ante una situación y cuándo estamos ante otra. Como siempre, hay mucha casuística, pero bueno, en términos generales podemos decir que se consideraría el impago de salarios a partir de 3-4 nóminas. Yo siempre, si tenemos 4, vamos seguro a que existe ese incumplimiento, es decir, que en el momento en que yo interponga la reclamación me deban 3-4 nóminas. También ahí hay elementos, como hemos hablado antes, que pueden potenciar esa reclamación en cuanto a que yo, imagínate que estoy en un piso de alquiler y si a mí no me paga la nómina yo no puedo pagar el alquiler, que tengo que
inscribir a los niños y pagar una matrícula. Bueno, una situación personal que puede ser un cóctel que para mí 4 impagos pues no me supone una situación delicada personal, pero para otro trabajador sí, con lo cual ese con 3 serviría, y a lo mejor el de 4, si no tiene una situación personal, pues bueno, hay que analizarlo. La circunstancia del en términos generales sería 3-4. Y luego, en cuanto a los retrasos continuados, el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que tiene que ser reiterado, es decir, no puede ser algo esporádico que exista durante 2, 3, 4 meses un retraso, y normalmente se establece el periodo de un año, que en 12 meses efectivamente se han ido solapando los retrasos, porque al final se trata de sacar una media de ese retraso. Si yo siempre cobro el día 5 de cada mes y de repente me empiezan a pagar el día 15 de cada mes todas las nóminas, en el último año habré tenido un retraso de 10 días. Entonces, ese retraso tiene que ser significativo, que el promedio al final de un retraso. De todas formas, es complicado establecer una línea determinada sobre qué es incumplimiento grave y qué no es tan grave, porque muchas veces también se suman algunos impagos a retrasos continuados. Es muy frecuente, ¿no? Claro. Que a lo mejor te venga un trabajador y te diga, me deben 2 nóminas, pero hace un año que me están pagando con 20, 30 días de retraso todas las nóminas. Entonces, pues puede que ahí concurran los requisitos necesarios. Claro, hay que valorar también, como dices tú, la circunstancia personal del trabajador. Hay veces que hay combinaciones, a lo mejor solo me deben 2 nóminas, pero también tengo retraso de 8 meses, entonces hay una combinación. Y luego también hay que ver si es un incumplimiento que el empresario está realizando sobre un trabajador específicamente, que ya conllevaría discriminación, con lo cual tenemos un agravante más a ese incumplimiento, o es una situación que está llevando a cabo con todos los trabajadores. Cuando es contra uno, cuando es contra uno, pues volvemos al contexto de represalias, de presión, de conflicto, intentar evitar. Entonces, lo habitual es que sean varios trabajadores afectados debido a una situación adversa de la empresa, pero si es contra uno, puede que lo que haya en el trasfondo de ese incumplimiento sea realmente una represalia, un castigo contra un trabajador que algo ha hecho que no le ha gustado a la empresa. Claro, por eso en ese contexto hay un agravante. En el otro contexto, que es la situación económica de la empresa, que es difícil, también es verdad que el Supremo dice que el derecho al cobro de la nómina pues es irrenunciable. No puedes, por el hecho de que la empresa económicamente no esté pasando por una buena situación, no sería causa suficiente para justificarlo, cuando realmente sí que hay un incumplimiento, que hablamos de eso, que haya 4 nóminas, que haya un retraso durante un año. Cuando eres trabajador por cuenta ajena, eres ajeno al riesgo y ventura de la empresa. Por lo tanto, que la empresa vaya mal no es excusa para que no te paguen el salario. Claro. También hay procesos después de descuelgue salarial, de concurso de acreedores, que pueden... Aquí la casuística es, si tienen este problema nuestros oyentes y están interesados en este tema, pues al final lo que tienen que tener claro es que hay que analizar el caso, que lo que tú y yo comentamos es en genérico, pero luego hay que aterrizar esto al caso concreto, porque cada persona es un mundo y tiene unas características diferentes. Claro. Y se trata de ver el caso para personalizarlo y preparar o construir una demanda conforme a la situación de esa persona. Efectivamente. Y pasando al tercer punto que contempla el Estatuto de los Trabajadores, que sería ese cajón desastre donde caben incumplimientos de todo tipo que se puedan calificar como graves y que perjudiquen severamente al trabajador, pues vamos a comentar algunos. Yo quería comentar uno que también es muy frecuente, que es el caso de las infracotizaciones. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2020 que reconoció que cuando a un trabajador le están infracotizando, es decir, le están cotizando por debajo de lo que realmente está cobrando o de lo que realmente está trabajando, en esos casos puede solicitar esta extinción por incumplimiento grave. Estaríamos hablando de casos en el que el empresario paga una parte del salario en metálico, una parte en B, que no aparece en las nóminas, y por tanto no cotiza por esa parte del salario, o también de casos en los que el empresario
está cotizando y retribuyendo una jornada inferior a la que realmente trabaja el trabajador. Casos de te contrato a media jornada, te pago medio salario, pero trabajas más, trabajas 6 horas o trabajas 8 horas. En esos casos, lógicamente, pues se produce un perjuicio grave para el trabajador, para sus derechos laborales y para sus derechos prestacionales, sociales, de seguridad social. Es decir, ese trabajador, si algún día es despedido, cobrará una indemnización inferior a la que le corresponde porque no aparece todo el salario en sus nóminas. Si tiene que cobrar la prestación por desempleo, será una prestación también inferior porque no se ha cotizado lo que se tenía que cotizar. Si cae enfermo, su prestación por enfermedad también será inferior. Si es padre o madre, su prestación durante el descanso por nacimiento también será inferior, y así pues, etcétera, 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 llegando incluso hasta casos en los que te afecta para la jubilación, incapacidad permanente o pensiones que puedan devenir. Claro, totalmente. Incumplimiento grave que da derecho al trabajador a ejercer esta acción de autodespido, entre comillas, y a extinguir la relación laboral. Sí, porque la infracotización es un tema muy interesante y que nosotros siempre recomendamos a todas las empresas, a todos los trabajadores, que no lo hagan, porque esa infracotización, y a lo mejor puede haber como dos casos, uno en que es aceptado y otro en el que no es aceptado, pero al final esa infracotización va a redundar en un menoscabo, pues lo que hemos hablado, menos desempleo, menos jubilación, menos prestación IT, y el problema es sobre todo cuando hay accidentes, cuando si derivan una incapacidad permanente. Entonces son situaciones muy complicadas y muy graves con las que el trabajador se puede ver afectado seriamente desde el punto de vista económico. Entonces, y al final es responsabilidad de la empresa. Claro. De hecho, también existe la responsabilidad empresarial en materia de prestaciones, que es precisamente eso, cuando una prestación de la Seguridad Social queda afectada porque el empresario no ha cotizado lo que tenía que cotizar, se le puede condenar a que pague la diferencia de esa prestación. Si a mí me tocaban 1.500 de jubilación, pero el INS solo me reconoce 1.000 porque mi empresa hace 15 años que está cotizando la mitad de lo que tiene que cotizar, pues en esos casos el empresario puede ser condenado a pagar esa diferencia entre 1.000 y 1.500, por poner un ejemplo simple y en números gordos. Así es. Tienes que ir contra el empresario y hay una responsabilidad, incluso puede haber una responsabilidad personal también. Y de hecho, esta acción de responsabilidad empresarial también es muy interesante mencionar que no prescribe nunca. Es decir, aunque estemos hablando de un incumplimiento de los años 90, si cuando tú solicitas la jubilación tu pensión queda mermada porque en los años 90 estuviste trabajando 5 años sin contrato y consigues demostrarlo, se condenará a esa empresa a pagar esa diferencia en tu pensión de jubilación, en este caso, o si la empresa ha desaparecido o está cerrada, de acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, deberá suplirla el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir, te la pagarán igualmente, aunque estemos hablando de una empresa que ha desaparecido porque es de los años más vieja que la injusticia. Seguramente. Pero bueno, más razón para hacer bien las cosas. Y si eres trabajador y hacen malas cosas contigo, escríbenos a través de laboracas.es y valoraremos tu caso. Pasando a otro posible incumplimiento, ¿qué nos puedes comentar, Sergio? ¿Qué más cabe dentro de este artículo? Dentro de este tipo de incumplimientos también entrarían, por ejemplo, los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Si yo como trabajador estoy soportando una situación que va contra mi salud, la empresa es conocedora y no hace nada para evitarlo. Imagínate, yo trabajo en una empresa que es del mármol, donde hay polvo en el aire que representa un peligro para mí, la empresa no me da los medios de protección como una mascarilla, etcétera, pues eso yo puedo al final, si la empresa no cumple con esas medidas de seguridad, pues solicitar también la extinción por incumplimiento empresarial. Esa sería una causa. O los casos de sílice, que están muy a la orden del día, porque en 2020 se declaró que era un agente cancerígeno y se tuvieron que reformar todos los planes de seguridad de las empresas. Pero es
la empresa que no hace caso. Normalmente las empresas toman las medidas, pero la empresa que no toma medidas o esté exponiendo siempre a un riesgo a un trabajador podría ser una causa de extinción. Otra causa de extinción de incumplimiento muy grave, pues por ejemplo en situaciones de prestaciones de IT, donde no se estén pagando la prestación de IT y el propio empresario sí que lo tiene ese pago delegado y por lo tanto lo está percibiendo, y eso sería también un tipo de causa de incumplimiento. Otro tipo de causa, por ejemplo, que yo he visto en situaciones ya de acoso, degradación, humillación, mobbing, pues estas situaciones siempre van asociadas a esa petición de extinción, porque hay una conducta permanente por parte de la empresa de hostigamiento hacia el trabajador, y con lo cual también se podría encardinar dentro de ese artículo. Claro, es una causa de extinción frecuente, ¿no? Frecuente, la del acoso es frecuente, sí. Y luego a lo mejor el acoso, sabes que tiene que ser, podríamos hacer un podcast sobre el tema del acoso. Lo haremos ahora pensando en ello, pero el acoso, la diferencia sobre todo es que tiene que ser algo sostenido en el tiempo, no tiene que ser algo esporádico. Entonces el acoso se define por una conducta empresarial reiterativa, que daría causa a la extinción, pero también puede haber causa de extinción sin necesidad de conducta reiterativa. Por ejemplo, cuando hay violencia en el trabajo, cuando un empresario ha maltratado a un trabajador y le ha llegado incluso a pegar, o ha habido algún tipo de violencia verbal o física, de la misma forma que ese trabajador, si fuese al revés, sería despedido, pues si lo hace el empresario también podría dar derecho a ese incumplimiento, porque el trabajador puede decir hasta aquí. El incumplimiento lo tenemos que ver como una línea roja que si lo traspasa el empresario, pues tiene que dar derecho a eso. Y luego también está el acoso horizontal, que es el que no proviene del empresario, sino que proviene de un compañero de trabajo. Se pone en conocimiento del empresario y el empresario no hace nada, ¿no? Mantiene una actitud pasiva y el trabajador continúa soportando ese acoso, que si es muy grave y el empresario ya ha tenido conocimiento y no toma cartas en el asunto, estando obligado a tomar cartas en el asunto porque es un riesgo psicosocial y la ley obliga al empresario a mediar, y bueno, de hecho cada vez más convenios colectivos incorporan el protocolo anti-moving, el protocolo de conflictos interpersonales, y claro, pues si no haces nada cuando se dan situaciones de este tipo, el trabajador puede también solicitar el autodespido porque no tiene que aguantar que un compañero le esté acosando gravemente de forma continuada y persistente. Exacto, totalmente. Y ahí, pues bueno, lo que quedaría también es, conocemos ahora cuáles son las causas de incumplimiento, pero cómo funciona esa acción, ¿no? Pues sí, es lo que es una acción que efectivamente hay que ejercer, porque es obligatorio presentar una demanda en estos casos. Uno no puede decir me autodespido, no vuelvo a trabajar y me voy a cobrar la prestación por desempleo. No, cuando vayas a solicitarla, con toda probabilidad te la van a denegar, esa prestación por desempleo, y además no vas a cobrar indemnización. Es obligatorio presentar una demanda. Primero se presenta una de conciliación para intentar negociar con la empresa y llegar a algún acuerdo de extinción, y si no es posible, pues se presenta una demanda judicial. Una de las características más adversas de este proceso es que el trabajador, hasta que se extingue la relación laboral, tiene la obligación de continuar en su puesto de trabajo. Claro, contra eso hay soluciones, porque si estás sufriendo un incumplimiento grave y te señalan el juicio a 8 o 10 meses desde que presentas la demanda, continuar en tu puesto de trabajo pues va a ser bastante insostenible, ¿eh? Entonces, contra eso pues hay excepciones en las que la ley te permite, por ejemplo, en caso de impago reiterado del salario, cuando no estás cobrando tu nómina y encuentras otro empleo, pues la ley te permite preavisar al empresario de que o se pone al corriente en 15 días o te vas a aprovechar esa oferta de empleo que te ha salido por tu bien patrimonial y el de tu familia. Al final todo el mundo necesita ingresos para el sustento de su familia, y lo que no puede obligarte la ley es a permanecer en un puesto de trabajo en el que no te están pagando la nómina. Es una barbaridad eso. Claro. Y más teniendo en cuenta que si finalmente la empresa es insolvente, el Fondo de Garantía Salarial te va a pagar 120 días de salario y nada más, con lo cual todo lo demás habrá
habrá sido trabajo gratuito. Claro. Existe esa posibilidad y luego existe la otra posibilidad que me comentabas antes de grabar, Sergio, las medidas cautelares que puede solicitar el trabajador para dejar de padecer los efectos graves de ese incumplimiento por parte del empresario. Correcto. La característica que tenemos que matizar es que en cualquier caso será necesaria una resolución judicial para este tipo para que el trabajador pueda pasar a cobrar el desempleo y pueda pasar a percibir la indemnización. Pero antes de eso... un acuerdo con la empresa. Un acuerdo. Pero antes de eso, lo que sí que no puede es hacerlo motu propio. Por eso es muy importante que se asesoren, que busquen un abogado laboralista o un graduado social, o que entren en Laboracast y nos dejen la consulta, que se asesoren porque los pasos son muy importantes y según cómo el trabajador a lo mejor no consigue el objetivo. Entonces, se puede conseguir de esa forma, como ya has dicho, bien porque exista, por ejemplo, una oferta y siguiendo unos pasos puedes eximirte de trabajar en la empresa que está incumpliendo y continuará el procedimiento judicial, bien porque pidas al juez como una medida cautelar que te exima de aguantar esa situación mientras sale el juicio, porque lamentablemente el juicio no va a salir en un mes, no va a salir en 2 meses, va a tardar. Entonces, esa situación, imagínate una persona que padece el tema del acoso, que ha estado de baja médica y que está a punto de que le den el alta por agotamiento y el juicio todavía faltan 6 meses para celebrarse, pues se puede solicitar esa medida cautelar, que sí que la ley sí que prevé que sea extraordinariamente rápida la citación y por lo tanto vamos a tener una citación rápida y solo se va a discutir sobre eso, sobre temporalmente que se deje de acudir al puesto de trabajo. Pues bueno, yo creo que más o menos queda todo comentado, ¿verdad? Lo relativo a los incumplimientos, por lo menos lo que queríamos comentar en este episodio. Como siempre quedan muchas cosas y salen otras. Es que el derecho laboral es inabarcable. Pero cuando empezamos... Es como un océano. Cuando empezamos con estas grabaciones acordábamos que haríamos episodios de 20 minutos aproximadamente, porque claro, por hablar podríamos extendernos y esta tarde seguiríamos aquí hablando sobre esta cuestión. Claro. Pero claro, lo suyo es hacer pequeñas dosis informativas a nivel usuario para que la gente pueda adquirir unos conocimientos genéricos sobre estas cuestiones y ya después, si están afectados, en este caso por algún incumplimiento grave del empresario, pues ya saben que tienen que acudir a un profesional y exponerle el caso y todas las pruebas que tengan para valorar el mejor proceder, ¿no? Correcto. Pues bueno, vamos a poner punto y final al vídeo de hoy. Muchas gracias por vernos, suscribiros a nuestro canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.